Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, tenemos que analizar la derrota de El Salvador contra San Vicente y las Granadinas, que cierra la segunda doble fecha de la Liga de Naciones. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo acá abajo en la cajita de los comentarios. Dicho eso, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Bien, vamos a arrancar con la alineación de la selecta, que ya presentaba algunas modificaciones respecto a lo que vimos en el primer partido. En portería aparecía Tomás Romero sustituyendo a Mario González, sobre todo pensando en el tema si ha habido rotación entre ellos. La verdad es que casi que en cada fecha FIFA, hemos tenido rotación, pero creo que también pensando en las dificultades que había tenido Mario González por arriba, considerando que Tomás Romero podía paliar eso. En defensa, en los tres centrales, Julio Cibrián y Rudy Clavel repitieron, pero Adán Clímaco tomó el lugar de Jorge Cruz como el stopper izquierdo, dándole un poquito de frescura a la defensa, y me imagino en algún momento, sobre todo por la puesta en escena que vimos del Salvador, considerando que le podía dar una mejor salida a la selecta desde ese perfil natural. En los carrileros, Nelson Blanco sustituyó a Alex Larín, pensando en un partido un poquito más de ida y vueltas, de recorridos largos y claro, de tener enfrente a una selección que quizás una de las virtudes que había mostrado era el hecho de correr, de ponerle más ritmo al partido, y Nelson Blanco se podía adaptar mejor a eso. Tereso Benítez repitió por la derecha. En el centro del campo, Cristian Martínez fue pivote único, es verdad que por momentos estaba acompañado del Chinchu, que tomó el lugar de Melvin Cartagena, pero Brian Landaverde, a diferencia de Melvin, que verdad se soltaba y caía por banda, pero Landaverde dándole un poquito más de asociación al centro del campo y llegando desde segunda línea como opción de remate. Melvin Cartagena más bien se cargaba hacia la derecha y tiraba desmarques constantes. Y el otro mediocampista fue Jairo Enríquez, que tomó el lugar de Darwin Serén, pensando un poquito más en la creatividad, con un poquito más de explosividad que Darwin, aparte que, insisto, se había jugado hace 3 días, entonces la intención de refrescar al equipo también pasaba por ahí. En la doble punta me sorprendió el doble cambio. Obviamente Steven Vázquez estaba lesionado, no podía jugar. Francis Castillo tomó ese lugar del futbolista de Firpo, pero Santos Ortiz también fue titular en vez de Rafa Tejada, quizás dándole premio por lo que había conseguido en el anterior partido, al igual que el del Cádiz, que fueron los dos que marcaron para la remontada del Salvador. No teníamos 9 puro en ese caso, y bueno, era el 11 que sacaba David Dóniga para tratar de cerrar la fecha FIFA con doble victoria. Ya yéndonos a temas del partido propiamente, el primer tiempo me parece que empezamos con un susto, pero tras ese susto, que fue una llegada prácticamente a los 30 segundos que tuvo San Vicente en portería de Tomás Romero, luego de eso ya vimos la postura muy distinta por parte del Salvador, de tener la pelota por abajo, quizás de emular e incluso mejorar los mejores minutos que habíamos tenido en el primer juego tras el gol del empate, si no mal recuerdo, en donde El Salvador puso la pelota para abajo, combinó un poquito mejor y ya a partir de eso pues jugaba en campo rival, pero como digo, potenciándolo mucho más porque involucraba a los 3 del medio. Incluso Cristian Martínez me parece que estuvo bien al momento de escalonar el juego. Landaverde y Jairo eran los que daban pie a las asociaciones y combinaciones del equipo. Tereso Benítez se sumó muy bien al ataque a partir de eso. Creo que se sintió más cómodo, casi como tener un extremo delante, como lo hacen en su equipo. Nelson Blanco con un puntito menos quizás de protagonismo, pero que también participaba en ese entramado. Y luego Santos Ortiz y Francis Castillo, uno moviéndose por banda, a veces los dos estaban estirados para que Landaverde llegase como el falso 9 del equipo, pero por lo general uno estaba estirado en la banda y el otro estaba un poquito más cerca del área para ser de opción de remate como 9. Entonces creo que sí vemos en El Salvador una mejoría en cuanto a qué había que hacer con pelota y probablemente cómo teníamos que hacerlo, dejando a un lado aspectos o dejándolo más como secundario, aspectos como los trazos en largo, que realmente no fue algo que vimos demasiado en la primera parte, y sí dándole énfasis a ese juego a ras de piso que nos convenía. Un poquito menos de protagonismo con los centrales, ellos se encargaban de dar el primer pase hacia Cristian Martínez y ya a partir de ahí empezamos a generar. De hecho tuvimos varias oportunidades en el partido y también creo que vimos a medida que fue avanzando el juego y que El Salvador se asentó por tener la pelota, cómo la selección escogía los momentos para presionar y cuáles tenían que ser en bloque medio. Es decir,
Nosotros presionábamos altísimo y asfixiante en la salida de ellos. Cuando ellos sacaban desde el fondo, tenían un saque lateral muy cerca de su último tercio, ahí vamos a presionar. Obviamente esta presión también se trasladaba cuando nosotros finalizábamos una jugada, la pelota no salía del campo y había que recuperar la segunda pelota para evitar que ellos pudiesen salir en transición. Y luego, cuando no funcionaba la primera presión o cuando el bloque estaba mucho más alto, por ejemplo un saque más cercano a la media cancha, El Salvador era un poquito más pasivo, entendía en qué momentos debía tratar de estirar un poco para ir a presionar. Y eso sí, la presión fue mucho más en bloque. No es que solo iba Santos Ortiz y todos los demás se quedaban sin apretar. No, es que iban de manera unificada las dos líneas, la del medio campo y la del ataque. Y solo la defensa por momentos se quedaba un poquito más estirada, que había algo más de espacios. Por eso es que aún con todo, San Vicente encontró las maneras de correr. Eso sí, de forma mucho menos recurrente de lo que había sido el primer partido. Así que en ese sentido, insisto, había una mejoría. ¿Cuál fue el tema? Que nuestra defensa estuvo muy floja. A mí me daba la sensación, y lo colocaba por Twitter, que aunque la selección había mejorado bastante, en defensa nos veía muy blandos y que nuestra defensa estaba llegando demasiado forzada a cortar ciertas acciones y no nos podíamos sentir del todo tranquilos en el juego. Producto de ello es que nos llegan a generar por lo menos 2 oportunidades antes de marcar el 0-1, que son impropias quizás de un equipo que parecía que realmente estaba mucho mejor en la cancha. Nos marcan el primer gol del partido y termina el primer tiempo con, es verdad, El Salvador no perdiendo la cabeza para jugar con pelota y no en el juego directo, pero sí con una sensación agridulce de que no llegamos a tener punch y que también a medida que fue avanzando el primer tiempo fuimos perdiendo también profundidad porque ellos bajaron mucho el bloque, se hundieron más y limitaron los espacios del Salvador al momento de construir. Eso nos obligó a jugar por banda, tirar centro casi de forma permanente y al no tener un 9 de área, más ellos tener mucha gente protegiéndose, pues El Salvador no podía generar más peligro. En la segunda parte, insisto, realmente yo creo que el gol no afectó la forma y mentalidad en la que se quería jugar porque se siguió teniendo la pelotita más pegada al pie. Pero sí que con el pasar de los minutos, la frescura en el ataque volvió a perderse. En parte porque San Vicente volvió a protegerse de la manera en que más le convenía, en parte porque también el cansancio creo que nos fue restando ideas, los cambios realmente, a ver, eran para refrescar al equipo, eran para conseguir algo diferente, pero no creo en el global que hayan mejorado tantísimo a la selección, a pesar de que sí, por lo menos le inyectaron un poquito más de energía. Y esa diferenciación llegó en que el Cacho Larín lanzó un tiro de esquina ya cuando había sustituido a Nelson Blanco. Tiro de esquina que se hizo un pinball, o sea, eso fue una carambola sin querer en el área, y le quedó el balón a Rudy Clavel, que solo tuvo que empujar de cabeza, marcando el 1-1 en el partido. Ahí pensé yo, hay que ir a buscar el juego, se ha sido mejor, se ha empatado de aquella manera, pero bueno, se ha empatado, digamos que por merecerlo, sí podía haber un merecimiento en eso, aunque no fuese de la manera en que lo estábamos proyectando. Y en teoría la selección había mostrado ser mejor que San Vicente y las Granadinas. Pero vuelvo a insistir, a pesar de que el juego lo volvíamos a tener de nuestro lado y que El Salvador era el que más estaba llegando, hay un par de oportunidades en donde el guardameta Christopher tuvo que intervenir, incluso diría 3, un par de disparos a larga distancia, uno prácticamente dentro del área, un balón al poste de Nelson Blanco, se generaron oportunidades para poder ganar el partido. Pero el problema es que el juego siempre pendía de un hilo por méritos y deméritos propios. Por méritos porque estábamos llegando, pero de méritos porque la defensa se seguía sintiendo flojísima. O sea, cada vez que le llegaban, yo creo que hacía aguas nuestro combinado nacional. Creo que puede ser un tema de confianza porque el primer partido no había sido bueno hasta cierto punto, nervios por tratar de sacar la victoria en un momento clave que nos implicaría el clasificar a Copa Oro, por lo menos para ese instante de partido, y los componentes futbolísticos que quieras agregarle, evidentemente, que bueno, nos terminaron condenando y perdimos el partido en una jugada de un centro lateral donde Julio Cibrián queda con 2 jugadores.
pierde la posesión contra el primero, no sale a cortar Tomás Romero y el disparo prácticamente es un penal en movimiento que nos anotan. Consiguieron el 2-1, certificando una victoria histórica para San Vicente y una derrota probablemente, por lo menos de lo que llevamos, era quizás la más difícil de digerir por el contexto, por el rival y por lo que nos estábamos jugando, incluso porque la forma de jugar mejoró un poquito, pero en lugar de encadenar un buen resultado, como ya había sido antes, aunque jugando peor, hoy ni siquiera se logró ganar. Entonces quedan muchas sensaciones divididas en, bueno, ahora cambió no la estructura, pero sí el estilo un poquito de jugar y no le funcionó. Y todavía quedan más dudas, o creo un poquito más enojo por parte de la opinión pública, porque luego en las declaraciones posteriores el profesor David Doniga decía que el error fue no haber defendido el gol. Supongo que no es exactamente eso lo que quiso decir, sino más bien que no defendieron bien las acciones a gol que tuvieron ellos, quiero pensar, porque creo que El Salvador se hubiese aguantado el 1-1, no, para mí no hubiese sido la mejor estrategia. O sea, yo creo que se fue a buscar el gol de manera lógica, no se consiguió, se perdió por un entramado defensivo que no funcionó, pero que no era asunto que debíamos aguantar el 1-1. Por lo menos es mi parecer. Evidentemente él es el técnico, verá de nuevo el partido, verá los fallos, lo verá con más claridad, pero sí que son declaraciones que dejan un poquito de dudas. Tras lo que vimos en el partido, para mí los nombres del Salvador, el mejor fue Tereso Benítez, por insistencia, porque se combinó mejor. Yo creo que ahora al haber tenido la figura de Jairo muy cercana a O'Brien cuando era él el que se botaba por derecha, sobre todo Jairo, y un Santos Ortiz por delante, le permitieron entrar con muchos mejores huecos a Tereso Benítez y sentirse más tranquilo. Ya luego desde lo individual, creo que sí, supo acelerar jugadas, ganó duelos individuales, en general bien por el esfuerzo. Brian Landaverde y Jairo Enríquez los meto en un solo paquete porque realmente los dos me parecen culpables, en el buen sentido de que El Salvador haya podido bajar la pelota hacia abajo y asociarse de manera buena como lo hizo en este encuentro, dándonos el control de la gran mayoría en la primera parte para mí y también entregándonos una versión quizás uno o un puntito y medio por debajo, pero positiva para ir a buscar la remontada en ese momento. Menciones especiales, Cristian Martínez. He de decir que ahora defensivamente Cristian Martínez quizás me dejó sensaciones un poco divididas, pero con pelota sentí que estuvo un poquito mejor, arriesgó un poco más en pases cuando era necesario y escalonó bien el juego. Y luego pongo a Rafa Tejada, que si bien es cierto jugó muy poquito, pero dentro de esa dificultad para generar, Rafa se inventó 2-3 jugadas que perfectamente pudieron haber caído en gol. Una descarga para un disparo de Brian Landaverde dentro del área, un giro, estando muy cerca de área grande, un giro sobre su propio eje en el que deja al defensor y genera el centro de la muerte, que luego no pudimos concretar, pero creo que Rafa realmente vuelve a jugar una fecha de Liga de Naciones correcta para él. Conclusiones del encuentro con todo lo que hemos visto. Las formas mejoraron, pero el desenlace fue peor. Yo quiero hacer énfasis en esto, no porque quiera volver con la crítica, sino que creo que sí que hay que valorar que hubo aspectos que se mejoraron. Yo estoy viendo mucho en las redes sociales, es evidente que hay un factor pasional y emocional al momento de hacer la crítica y de analizar el partido, pero creo que el juego no fue tan malo realmente como algunos lo están poniendo. Es más en base al resultado. Hubo aspectos que se mejoraron, pero se nota que mejorar un poquito no es suficiente. A eso es lo que quiero llegar yo. Creo que sí denotamos que hay aspectos con pelota que se pueden hacer mejor, porque en este partido se realizaron, pero que mejorar en una cosa y descompensar otra no te termina saliendo de lo mejor posible. Creo que a medida que puedas encontrar un equilibrio, para la selección va a ser mejor. Es un resultado para tomar decisiones, y con estas decisiones yo sé que pongo o más, hablando del técnico, pero sinceramente no creo que sea el mejor momento de sacar el técnico ahora mismo. Si se va a evaluar algo para la dirección técnica, creo que debería ser luego de Liga de Naciones. Ahora mismo apenas nos queda un mes para preparar ese encuentro y no lo veo lo más lógico del mundo el hacer a un lado al técnico ahora mismo. Sino que cuando hablo de decisiones me parece más sistema, jugadores, soluciones para encontrar plan B, plan C, plan D ante este tipo de contextos. Creo que le hará tener que reflexionar y que pensar mucho al profesor David Doniga para encontrar respuestas
primero desde la convocatoria, desde el nivel de los jugadores individual y colectivo, y luego desde la lectura de partido. Evidentemente sabemos que él tiene el hándicap de que todavía no tiene su cuerpo técnico completo. Obviamente es una desventaja y no creo que tengamos que dejar de mencionarlo, porque al final él también está limitado. Como los jugadores podrán sentir que las herramientas y el sistema a lo mejor los limita, también el profe no tiene todas las ramificaciones que necesita en su cuerpo técnico como para encontrar las mejores respuestas ante todos los contextos. Habrá presión cuando volvamos a casa. Esto me parece lo peor que le podía pasar al equipo, porque teníamos la oportunidad, ganando, de certificar el pase a la Copa Oro, a la Liga de Naciones, y esto iba a dar, yo no te digo que iba a calmar todas las aguas, pero sí podía ser un respiro y te podía permitir en la siguiente fecha FIFA hacer más pruebas, quizás de jugadores más jóvenes, de un nuevo sistema. Ahora quizás, aunque yo creo que hay que hacerlas, o sea, en alguna medida hay que tomar decisiones, pero esto te puede limitar un poquito más a hacerlo. A lo mejor convocas 1 o 2 jugadores jóvenes, pero tu sistema no lo modificas porque, bueno, ¿para qué voy a modificar con tan poco tiempo de trabajo que voy a tener en el siguiente partido? Y que me estoy jugando algo demasiado grande, que si no lo consigo, la verdad es que es un fracaso total para El Salvador. Entonces, será un resultado con el que se tomen decisiones, aunque yo creo que un poquito más a medio plazo. A corto, los cambios serán pocos. En teoría, por lo menos eso es lo que pienso, y que El Salvador llegue con presión a casa. No somos una selección que emocionalmente nos hemos enfrentado bien a esos contextos de presión. Espero que con el mes que falta pueda estabilizarse este aspecto. No hay mucho tiempo de trabajo del técnico con los jugadores, pero que se encuentre la manera para. Vamos a finalizar dando un resumen de lo que pasó en la jornada. El Salvador perdió 1-2 contra San Vicente y Montserrat cayó 0-1 contra Bonaire. Es con esto que El Salvador sigue líder con 9 puntos, pero ahora sí depende de ganar los siguientes partidos para clasificar a Copa Oro. San Vicente y las Granadinas es segundo con 7, Bonaire tiene 4 puntos y Montserrat tiene 3 en el fondo de la tabla. Este fue el análisis de la derrota del Salvador 1-2 contra San Vicente y las Granadinas. Si ustedes tienen algo más que opinar, colóquenlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dale like y compartir para que más gente nos vea. Y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.